Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la primera webconferencia del curso Programación Orientada a Objetos. Mi nombre es Franklin Vizcano Celis, soy el director del curso y junto con el ingeniero Jorge somos los docentes que vamos a estar a cargo del proceso de formación de este curso. En este momento les damos inicio a las actividades correspondientes al curso para el periodo 16-4. Soy ingeniero de sistemas, especialista en pedagogía y magíster en proyectos educativos mediados por TIC. Llevo vinculado con la universidad desde el año 2007 con el CEAT Florense y soy director de los cursos Programación Orientada a Objetos, que es el plan antiguo, y el curso Programación que corresponde al plan nuevo, resolución 011-685. Vamos a compartir acá lo que es la guía. Javi, señor. cuidado con sus hermanos, ¿bueno? Hay un micrófono. Porfa, les encargo los micrófonos para poder avanzar. En este momento vamos a trabajar lo que corresponde a la fase inicial, que es el análisis de requisitos. El curso, vamos a explicar un poco sobre el curso. El curso corresponde al área de formación disciplinar. Es un curso que es obligatorio dentro del plan de estudios. Está compuesto por 3 créditos académicos. Su tipología es metodológico. Significa que tiene parte de práctica. La práctica está inmersa entre las actividades del mismo curso. Y el curso como tal, por ser metodológico, no es habilitable. Es decir, que es un curso que se aprueba con un mínimo de 300 puntos. Este curso como tal, su aprendizaje está desarrollado bajo la estrategia de aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué significa eso? Que a través de un proyecto vamos a desarrollar todas las actividades y todos los ejercicios para poder llevar desde un análisis hasta el software final como tal. Voy a explicarles un poco sobre el curso, como estamos comentando un momento. Este curso se basa específicamente en abordar el paradigma de la programación orientada a objetos. Digamos, si bien es un estilo de programación, digamos, lo que hacemos con este estilo de programación es que ustedes puedan desarrollar una solución, un software como tal, teniendo en cuenta unas diferentes fases o etapas. Dentro de la programación orientada a objetos manejamos la fase de análisis, diseño, codificación e implementación y lo que es la fase de pruebas. Ustedes en este momento ya, algunos están en el 5º, otros 6º o más dentro de los periodos académicos o semestres del plan de estudios de ingeniería de sistemas y ya han abordado cursos dentro del área de ingeniería de software, teniendo en cuenta como teoría general de sistemas, análisis de sistemas, diseño de sistemas, bases de datos básicos. Algunos han visto ya como electiva el lenguaje modelado unificado y niveles de programación como algoritmos, programación, introducción en la programación, estructura de datos y electivos como programación en Visual Basic básico, Visual Basic avanzado, diseño de sitio web y programación de sitios web. Estas líneas o estos cursos, digamos, en este curso, en esta asignatura, por decirlo así, se integran a fin de poder enlazar todas esas competencias abordadas en los otros cursos. Vemos que aquí van a tener ustedes parte de análisis, parte de diseño, parte de codificación de la programación para llegar a una solución final que es un desarrollo de software. Y este curso como tal, de 3 créditos, vamos a trabajar directamente con análisis y diseño de proyectos de software como unidad número 1. Fundamentos de la programación orientada a objetos, como ya el manejo de clases, atributos, objetos y todo lo relacionado a la fundamentación de la programación orientada a objetos. Y una tercera unidad que corresponde a la herencia, polimorfismo y bases de datos. Ya aquí es la aplicabilidad de nuestro paradigma orientado a objetos al software como tal dentro del desarrollo que estamos realizando. El propósito como tal lo hemos estado hablando y es aplicar los fundamentos de la programación orientada a objetos
y en un lenguaje modelado unificado, que es como la esencia del análisis y del diseño para llegar a una codificación de todas esas clases y culminar en un proyecto de software. Esto se traduce en 3 resultados de aprendizaje: la identificación de aspectos claves para análisis y diseño, la codificación de clases a través de los diagramas, teniendo en cuenta el lenguaje de programación orientada a objetos, y posteriormente la implementación del concepto de herencia y polimorfismo en el lenguaje de programación orientada a objetos al proyecto de software. El aprendizaje basado en proyectos, y para ello se han definido 5 fases que se trabajan sobre un mismo software. Entonces, en este momento, para el curso hay 2 propuestas, 2 desarrollos. Cada estudiante decide por cuál desarrollo quiere realizar las fases. Cualquiera de las 2, el estudiante que escoja debe terminar con esa fase de inicio, que es la de ahora, debe terminar el software teniendo en cuenta el que seleccionó. Si van a cambiar más adelante, tendrán que devolverse y hacer lo que ya hicieron en las fases anteriores con el proyecto seleccionado. La fase de análisis de requisitos es esta, donde empezamos a analizar qué es lo que realmente quiere o se requiere que el software tenga para poder generar esa solución, es decir, hasta dónde podemos llegar con ese software. Ya llegamos a una fase número 2, que es la especificación y el diseño. Aquí ya especificamos cómo va a ser nuestro software. Definimos a modo de lápiz y papel cómo van a tener las clases, cómo va a ser la relación, la base de datos, los diagramas de casos de uso, es decir, cómo puedo navegar también a través de las interfaces para tener la solución que yo requiero. Cuando ya tenemos todo plasmado a través de un diseño, pasamos a una codificación. Entonces empezamos a trabajar en ambiente gráfico en Windows 4 a través del lenguaje Java, todas estas clases que hemos creado. Entonces, si hemos creado como tal una interfaz de menú, pues tenemos que hacer la codificación. Si trabajamos como tal lo que es la inserción, consulta y demás funciones o métodos dentro de la programación, pues tenemos que irlo organizando a través de esas clases. Pasamos a una fase de práctica donde ya empezamos a relacionar esas interfaces y empezamos a implementar lo que es la herencia. Dentro de las ventajas de la programación orientada a objetos está que la herencia es simplificación de código, el poder reducir clases con atributos similares a unas clases genéricas o específicas para poder generar una solución más funcional que se pueda mantener o que se pueda realizar ajustes sobre el mantenimiento como tal, sin necesidad de tener que hacer modificaciones a todo el código. Y esta fase obviamente va conectada con un motor de base de datos. El motor de base de datos lo manejamos en este caso a través de un MySQL, que es un motor de base de datos SQL, muy liviano, muy sencillo, pero que ustedes van a poder ver la integración entre la base de datos, el diseño o el modelo de entidad de relación que normalmente ustedes hicieron en bases de datos. Acá lo plasman, lo conectan al software que se está realizando y ahí vamos a implementar todas las sentencias SQL, lo que es el famoso CRUD: crear, leer, actualizar o el update, y el delete o el eliminar. Entonces vamos a trabajar las 4 funciones básicas de insertar, consultar, modificar y eliminar datos a nuestra base de datos desde el software que se está realizando. Y por último, ya la entrega del proyecto de software. En esta entrega, lo que hacemos es darle los acabados finales al software, hacer la documentación y la autoevaluación del software. Es decir, con nuestras propias palabras, empezar a evaluar qué tan eficiente es el software frente a lo que decidimos hacer desde la fase número 1. Las unidades ya las explicamos. Son 300 puntos mínimos para aprobar. Todas las actividades son individuales
los foros están para consultas e inquietudes y también hay otros espacios para el acompañamiento. Dentro del proceso de acompañamiento vamos a trabajar con el ingeniero Jorge. Son web por cada actividad. La programación en este momento no la he podido actualizar porque tengo problemas de edición en el curso. Vamos a ver de aquí al lunes si ya me ajustan eso, me dan permisos para poder modificar la programación y que ustedes puedan de una u otra manera conocer las fechas de las programaciones. Y vamos a trabajar también lo que son CIPAs. En las CIPAs vamos a hacer profundización de código en lenguaje Java para poder explicar cada una de las funciones y que ustedes puedan desarrollar felizmente el software. Volviendo a la parte de la guía, cada uno de ustedes va a seleccionar una de las propuestas para desarrollar el análisis y lo otro es consultar los conceptos que se plasmaron en el foro de la actividad. Las preguntas están asociadas a un barrido básico de programación orientado a objetos, en este caso para Java, y queremos es que ustedes tengan esa claridad para poder empezar a trabajar con código. Dentro de las diferencias está la programación estructurada y programación orientada a objetos, qué ventajas y desventajas. Dentro de ello encontramos que la programación estructurada es una programación que es muy lineal, muy secuencial, en el cual pues se siguen instrucciones, pero para modificar es un problema porque tenemos que modificar mucho código o para hacer variaciones o insertar nuevas funciones es un poco más complejo porque si no tenemos en cuenta el código lo podemos modificar y deteriorar, por decirlo así. Mientras que la programación orientada a objetos permite crear métodos o funciones en cualquier momento y trabajar desde cualquier objeto. ¿Qué sintaxis para definir variables en Java? Son algo muy básico de cómo realizar un comentario con slash o asterisco slash, cómo imprimir en consola, es decir, vamos a terminar, y los mensajes de JavaBots. Igual eso lo vamos viendo a medida que empecemos a trabajar con el lenguaje. Sintaxis de los operadores lógicos y relacionales. Entonces, en este caso, los lógicos, pues tenemos en cuenta que son los que en este momento se manejan con el i, el i, o el not, y los relacionales, mayor, menor, bueno, todos ellos. Definir clases, instancias de clases, atributos, comportamiento e identificadores, ya es a nivel de código, cómo se maneja una clase, cómo es un atributo, cómo se identifica, entonces como enteros, string, si son booleanos, si son públicos, privados o protegidos, los tipos de clases, conceptos de modularización, la herencia, polimorfismo y encapsulamiento, cómo convertir una cadena de caracteres string a un entero, y cómo volver a otra vez de entero string, el concepto del método y el ejemplo de constructor, y las funciones del paquete string en Java, que eso se maneja específicamente para Eclipse, que es la interfaz gráfica de Java para poder hacer las ventanas, y la estructura y sintaxis de cómo funcionan las excepciones, que es el famoso try catch, y es para evitar que un software se bloquee en tiempo de ejecución. Entonces, una vez elegida la propuesta, vamos a realizar análisis de requisitos del proyecto, donde establecemos definición de problema, objetivos generales y específicos, requisitos funcionales y no funcionales. Dentro de los requisitos, dentro de la fase encontramos las dos propuestas. Los proyectos se deben desarrollar en este caso en lenguaje Java. Y tenemos el primero, que es la Fundación Funda Caquetá, desarrolla proyectos de inversión social y de salud con los habitantes del departamento de Caquetá y requiere administrar información correspondiente con los proyectos y actividades que se ejecutan para el cumplimiento del objeto de cada contrato. Entonces aquí ya empezamos a analizar que es una empresa, que el software como tal va a almacenar información de proyectos y
los proyectos traen consigo unas actividades. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a un contrato. Entonces, vamos a manejar información sobre proyectos, sobre actividades y sobre contratos. El aplicativo de almacenar los registros de cada proyecto según el contrato, monto, valor del contrato, objetivo general del contrato, fecha de inicio y fecha de finalización del proyecto, lugar de ejecución y actividades proyectadas para el cumplimiento y entrega del contrato. Estos ya vienen siendo atributos o datos que necesitamos para un contrato o un proyecto para la ejecución, y dependiendo ya de esos valores, entonces es que se establecen unos parámetros. El aplicativo de almacenar la información de los profesionales que se vincularon al proyecto, como datos personales, el perfil, cargo en el proyecto, valor contrato, duración del contrato y actividades a desarrollar. Entonces acá ya encontramos otra entidad, otra información que ya son los profesionales. Entonces ellos tienen unos valores que están asociados a unos contratos. Y obviamente ya cuando yo tengo un proyecto, un empleado, pues tengo que vincularlos a través de un contrato. Entonces ya ahí se maneja relación para poder establecer ya la información entre esas dos entidades o tablas, por decirlo así. No se preocupe que eso lo vamos a ver más adelante en bases de datos cuando hagamos el análisis. El aplicativo debe visualizar los proyectos por fechas, esto ya es una consulta, por valor o por profesionales ejecutando el proyecto. Entonces, si yo hago una consulta sobre qué profesionales están vinculados en este momento, él debe indicarme el profesional con qué proyectos está en este momento vinculado o con cuáles tuvo vinculación. El aplicativo va a tener un usuario que es un administrador, quien modifica todo. Recordemos que en roles de programación, un administrador es quien tiene acceso a todo el sistema y puede modificar dependiendo la necesidad del mismo software. Y tenemos otros usuarios que son los auxiliares y los profesionales vinculados a los proyectos. Entonces acá hay que definir qué rol o qué funciones cumplen dentro del software y a qué módulos o qué tipo de información ellos podrían modificar o podrían eliminar. En esencia, un software no debe permitir eliminar información. ¿Por qué? Porque eso da lugar a vulnerabilidad dentro de los datos que tenemos almacenados. La aplicación debe cumplir con lo siguiente: un registro de profesionales o personal vinculado, que ya lo explicamos sobre las tablas, la consulta de esos profesionales, la actualización de esos profesionales, el registro de proyectos, la consulta de proyectos, la modificación o actualización de proyectos. Y sí o sí, esta software debe contener con un login y un password, que es un módulo de validación de usuario, para garantizar el acceso a la aplicación. Los empleados deben tener en cuenta que no se permite el password con siguientes caracteres. Ya es una validación de caracteres para el ingreso. Y es importante hacer el uso de los bloques de excepciones en Java para poder evitar que se modifique o que se ingresen esos parámetros y que el software genere un error. Para el desarrollo del proyecto se utiliza paradigma orientado a objetos, que estamos hablando, bases de datos MySQL como motor de bases de datos, y el código debe ser comentado en su totalidad para poder generar, en este caso, una solución y que se pueda identificar la autoría del estudiante que realiza ese software. El proyecto número 2, proyecto B, ya es sobre el Instituto Técnico Pedagógico del municipio de Morelia, quien requiere llevar registro de las ausencias de los estudiantes al momento de salir del establecimiento educativo. Estas ausencias se registran en la coordinación académica. ¿Cómo son las ausencias? Cuando un estudiante requiere salir de la institución por cita médica, por enfermedades, por alguna eventualidad, entonces debe llevarse un registro de quien hace la solicitud o quien saca al estudiante para poder llevar un control de eso. Para el registro, la acudiente del estudiante debe presentarse diligencia un formato correspondiente.
Entonces, aquí ya es donde empezamos a trabajar dos tipos de información. Una, que son los estudiantes, otra son los acudientes. Las ausencias se pueden dar durante unas horas de clase, un día o varios días. En cualquiera de ellas, el acudiente certifica la ausencia ante el coordinador académico y este suministra un certificado que se le entrega al estudiante para que él se lo presente a los docentes y de esa manera recuperar las actividades desarrolladas durante la ausencia. Es una forma de llevar el control de si los estudiantes están fallando, ya sea porque se ausentaron y no fueron al colegio, o fueron al colegio y salieron del establecimiento. La aplicación debe permitir el registro del coordinador académico. Esto es un solo funcionario quien hace las veces de coordinador, un docente titular, para que es el que está relacionado con el grado del estudiante. Entonces hay que manejar estudiante, hay que manejar un grado, hay que manejar docente y relacionar, en este caso, el estudiante con el grado y con el titular. El registro de los estudiantes, escribir toda la información del estudiante, registro de los acudientes, consulta de estudiantes, de funcionarios. Aquí los funcionarios pueden coordinar académico del titular. La actualización de datos, tanto para docentes, estudiantes o acudientes. El registro de ausencias, que es la base del software. La consulta de ausencias teniendo en cuenta las fechas o por estudiante. Digamos, si queremos saber qué estudiantes faltaron durante el día de ayer, por lo menos jueves 25, quienes faltaron. Entonces, el aplicativo debe indicar quiénes fueron los estudiantes que faltaron y de qué grados son. Finalmente, la aplicación debe tener lo mismo que el otro, un login y un password para garantizar el acceso. Caracteres deben validarse a través de los bloques de sección en Java. Y mismo se maneja bajo clases, herencia, polimorfismo, motor de bases de datos en MySQL y el código debe ser comentado en la totalidad. Entonces, por un lado tenemos el aplicativo que es para la fundación Funda Caquetá, donde va a manejar toda la parte de los proyectos, y por el otro es el registro de ausencias de la institución educativa. Luego que hemos hecho, entonces, hemos seleccionado uno de los dos software, hacemos la parte de la identificación de requerimientos. Entonces aquí son, en este caso, lo que se requiere para el software. Pero antes de ellos, digamos, hemos de definir cuál es el problema. Entonces el problema ya está asociado a cada uno de ellos. En el de Funda Caquetá es que tenemos una fundación que no tiene sistematizado los proyectos, ni los profesionales, ni las actividades que deben hacer estos profesionales para poder trabajar directamente con el proyecto, ni sabemos cuántos profesionales están vinculados con los diferentes proyectos. Eso es el problema para ese proyecto número A. Y para el colegio es que la institución no tiene un control sobre las ausencias de los estudiantes, lo que impide llevar como tal una estadística de la cantidad de veces que falla un estudiante en el año y de cuántos estudiantes han faltado por años o por día o por meses, dependiendo de la consulta que se realiza. Objetivos generales y objetivos específicos van asociados al proyecto, no a la actividad. He estado revisando algunos aportes y resulta que los están orientando es a la actividad y no es así. Entonces el objetivo general debe ir asociado a la realización o al desarrollo del software teniendo en cuenta el problema evidenciado. Entonces un ejemplo, análisis y desarrollo o analizar y desarrollar el software correspondiente a la Fundación Funda Caquetá con el fin de analizar o con el fin de sistematizar los proyectos o administrar los proyectos que maneja durante la vigencia en el tiempo que son vinculados o son contratados. ¿Sí? Entonces los objetivos siempre deben estar en verbo infinitivo. Entonces, investigar, indagar, trabajar, abordar. Entonces, en este caso, realizar, desarrollar o analizar
codificar. Pues como es un objetivo general, entonces desarrollar el software en lenguaje en Java que permita solucionar los problemas en la administración de la información de la Fundación Punna Caquetá sobre los proyectos que maneja o que administra o que tiene. Y ya los objetivos específicos, recordemos que siempre van orientados es a la ejecución del objetivo general. Entonces, ¿en qué se traduce esto? ¿Qué es un objetivo específico? Establecer el análisis de requisitos correspondientes del proyecto Fundacaquetá. Diseñar o realizar o establecer los diseños correspondientes teniendo en cuenta el análisis de requisitos del proyecto Fundacaquetá. Codificar las clases teniendo en cuenta el modelamiento o el diseño o el diagrama de clases del proyecto Fundacaquetá. Y ya lo último, en este caso, establecer las pruebas que certifiquen qué tan óptimo es el software para dar resultados o para dar con el análisis definido para el proyecto Fundacaquetá. Entonces, ahí estamos trabajando los objetivos específicos frente al desarrollo del software y no a la actividad. Y teniendo en cuenta los requerimientos funcionales, entonces ya los requerimientos se manejan de dos tipos, funcionales y no funcionales. Entonces, funcionales es lo que nosotros declaramos como los servicios que va a hacer el sistema. Es decir, sí o sí, ¿qué es lo que el sistema hace para mí? ¿Yo qué puedo hacer en él? ¿Yo qué puedo consultar? ¿Qué tipo de información puedo administrar en eso? Entonces, también en este caso, también puedo definir qué es lo que no debe hacer. Entonces, un ejemplo. El software, requerimiento funcional. El software permitirá la creación o la inserción de registros correspondientes a los empleados. O el software no permite generar estadísticas o no permite realizar gráficas sobre la cantidad de estudiantes que se ausentan en un año. Entonces ya sabemos que él me genera la consulta, pero no que me va a hacer la gráfica. Entonces en los requerimientos funcionales definimos qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, ¿qué puede hacer? Que el software tiene un módulo de validación de usuario, un login y un password, que administre el ingreso a la aplicación. El software como tal permitirá la consulta de profesionales a través del número de identificación para verificar la cantidad de proyectos a los cuales está vinculado y el monto como tal. Entonces ya ustedes definen, teniendo en cuenta ya la estructura que va a ser del software, qué puede hacer el software y qué no puede hacer. Y ya pasamos luego a los requerimientos no funcionales, que ya es algo que nosotros no vemos, que hace el software directamente por dentro. Entonces, no es las funciones específicas que entrega, sino las propiedades emergentes de este, como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo, la capacidad de almacenamiento. Entonces, aquí ya podemos definir que el software se conecta con una base de datos que va a permitir ingresar 25.000 registros, un ejemplo. El software permitirá como tal trabajar en modo de escritorio o en modo en red o en modo ambiente gráfico web. Ya es definir qué hace ese software internamente. Entonces, el software como tal se maneja bajo lenguaje Java y está diseñado para trabajarse por equipo, por terminal. De esta misma forma, se trabaja lo que son las restricciones del sistema, la capacidad de los dispositivos de entrada y salida, la representación de datos que se utilizan en la interfaz del sistema. Entonces, dentro de todos los requerimientos no funcionales, lo manejamos a nivel de 3 tipos, a través de productos, a través de organizacional y externo. Entonces, cuando es de producto, ya es cómo se comporta el producto, o sea, cómo se comporta el software, cómo los requerimientos de desempeño y la rapidez de ejecución del sistema. Entonces, por lo menos, el software procesará los registros a 10 milisegundos, 20 milisegundos.
como no sabemos con exactitud la medición, hacemos una proyección de la velocidad con que me procesa los datos. Entonces, en este caso, si yo voy a trabajar, voy a diseñar mi software en modo red, es decir, que yo puedo tener una base de datos montada en un servidor y las aplicaciones o terminales o los equipos van a poder trabajar y conectarse a esa base de datos. Entonces, tengo que indicar cómo va a ser la forma de trabajo y cuánto tiempo se puede gastar en ir y volver unos datos a través de la red. Que si estoy trabajando bajo un equipo, cuánto normalmente se consume en memoria. Entonces, el software para que se ejecute de forma correctamente debe tener un equipo con una configuración de mínimo 4 GB de RAM y debe tener un espacio de almacenamiento de 5 GB, un ejemplo. La fiabilidad como tal es en relación a la tasa de fallas para que el sistema sea aceptable. Entonces, el sistema, ustedes dentro de las pruebas dirán que el sistema tiene un 98% de eficacia y un 2%, aunque es mucho, 2% de errores que están asociados al problema del tráfico en la red o caídas en el sistema. Los de portabilidad y usabilidad. Portabilidad es cuando yo puedo traer información o traer, digamos, un ejemplo, un listado de Excel y lo importo a la base de datos y yo de aquí puedo exportarlo a otro lado. O sea, ¿qué tanto yo puedo hacer con la información? Si la puedo trabajar, puedo portar esa información de un lugar a otro, puedo manejarla en formatos diferentes. Y la usabilidad, con esos formatos yo puedo trabajarlos fácilmente. Entonces, es qué tanto puedo trabajar con esa información. Si es asequible a cualquier persona. Es decir, que si yo tengo el software, pero requiero que el software solamente lo manejen ingenieros porque la interfaz es complicada, debo definirlo. Pero lo ideal es que el software sea muy intuitivo, que sea fácil de manejar y que cualquier usuario interprete el esquema de navegación que el diseñador plasmó para ese software. Ya vienen a través de requerimientos organizacionales. Entonces ya son políticas y procedimientos en cuanto a la organización del cliente y la del desarrollador. Esto se traduce en los estándares en los procesos que deben utilizarse. Es decir, por lo menos para la información. La organización requiere que para registrar un usuario se genere una validación y un escaneo de número de cédula, bueno, todo ese proceso. Entonces aquí requerimientos de implementación como los lenguajes de programación. Es qué lenguaje en este caso implemento y qué necesito para poderlo implementar. ¿Qué método de diseño estoy trabajando? ¿Sí? Diseño a través de modelado UML, diseño de clases, diseño de casos de uso. ¿Qué requerimientos de entrega se especifica cuando el proyecto obviamente se va a entregar? Entonces, ya a través de organizacional, se dice que el proyecto va a entregarse con un manual de usuario y un manual de instalación. Entonces, el manual de usuario ya es un documento en el cual el programador plasma las interfaces y la manera en que el usuario puede navegar dentro del software para generar la solución que él desea. Entonces, es un paso a paso. Y el manual de instalación es si el software requiere como tal una configuración diferente. La mayoría de los software que conseguimos ya vienen con un asistente de instalación, donde a través del siguiente, pues le va mostrando al usuario cuál es el proceso que él va haciendo. Pues aquí debemos hacer algo similar. ¿Cómo se hace el proceso de instalación? Es decir, si yo quiero el software, lo voy a implementar, ¿qué debo hacer? Pues obviamente debo instalar un motor de base de datos o conectar mi base de datos a un servidor y configurarla, en este caso, en la aplicación para que se pueda conectar a ese motor de bases de datos. Y los últimos ya son los requerimientos externos, que son los que se derivan de factores externos al sistema y el proceso de desarrollo. En este caso son requerimientos de interoperabilidad que definen la manera en que el sistema interactúa con otros sistemas de la organización. Esto se traduce de otra manera. Suponiendo que la Fundación Fundacaquetá ya tiene un aplicativo
donde está almacenada la información de todos sus profesionales. Entonces, es posible que uno diga, bueno, mi software se puede conectar a esa base de datos o a ese software y descargar la información para poder trabajar. Entonces, eso es interoperabilidad. Si yo puedo operar con diferentes sistemas. O si realmente mi software es autónomo y no puede y no debe vincularse con un otro software. Luego está la parte, en este caso, de los requerimientos legales que deben seguirse para asegurar que el sistema opere dentro de la ley y los requerimientos éticos. Así que tanta ética tenemos para manejar y sobre, en este caso, la ley del tratamiento de información, tratamiento de datos, cómo se manejan y lo que son, en este caso, qué impuestos o qué tipo de licenciamiento tiene el software para trabajar directamente por el usuario. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Quiero que por favor me indiquen si tienen alguna consulta para así mismo abordarlas. Edward, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches, tutor. Una consulta básica, pues ya con referente a lo último que usted mencionó, cuando hablamos de la ética que tenemos que tener nosotros al desarrollar un software, ¿cómo aplicaría? Bueno, por un lado está la autoría, ¿no? Es decir, que el software como tal no es plagio en ningún otro software, es decir, que es creación por parte suya. Y la ética también está asociada al manejo y tratamiento de la información, es decir, que los datos que se recopilen, la información de los usuarios, sí o sí van a ser exclusivamente para el software. ¿Sí? No van a tener, por decirlo así, que los datos van a quedar vulnerables para que otra persona pueda hacer uso de esa información. Entonces, la parte ética del tratamiento de la información está en especificar yo qué voy a hacer con esa información, qué garantías le doy al usuario esa información y yo qué tan legal soy con esa información. El software obviamente va a ser de la autoridad de cada uno de ustedes y el licenciamiento pues hace parte también de la parte ética. Entonces, si yo tengo un software que va a ser de libre uso, va a ser restringido o si en este caso le doy permisos sobre ciertas opciones o ciertas funciones. Entonces pueden decir, no, mi software yo lo voy a vender, entonces es un software de uso privativo y voy a buscar a quién se lo vendo. O el software lo dejo libre uso para que cualquiera lo pueda trabajar y lo pueda modificar. O dejo el software solamente para que tengan acceso a algunas funciones, pero no me lo van a poder modificar. ¿Listo? José Ernesto. Profe, buenas noches, compañeros. Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué compilador que vamos a trabajar? ¿NetBeans ok. o Asgorta? Listo. Digamos que normalmente se utilizan dos lenguajes, dos entornos de desarrollo. Está por un lado Eclipse, la versión en este caso de la 2022, y está la NetBeans con la versión 13, si no estoy mal, sí, que es la última, la 13, que es la que se está trabajando. Yo les voy a explicar en la primera actividad de la etapa 3, les voy a explicar los dos entornos, cómo funcionan. Por un lado, el código, cómo se visualiza en NetBeans, que la verdad es más sencillo. Y otro, cómo se trabaja a través de Eclipse. Eclipse es más completo en el sentido de que le permite al usuario hacer el proceso solo. ¿Sí? No tiene tanta ayuda como el NetBeans, pero la programación, digamos que es un poco más limpia. ¿Por qué? Porque hay códigos en NetBeans que lo bota automáticamente y no se pueden eliminar. Mientras que en Eclipse prácticamente el código lo genera el programador. Entonces vamos a ver las dos, pero seguramente, que yo sé que sí va a pasar, todos van a escoger a trabajar en NetBeans porque es un poco más sencillo y más intuitivo
para el manejo. Es decir, no requiere tanta vuelta como si lo hace Eclipse en algunas ocasiones. Y yo les voy a mostrar los dos. Muchas gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, esta grabación mañana la monto dentro de la atención, pues aquí mismo por Teams. Vamos, o les voy a compartir el link para que se unan al equipo, digamos, a lo que tenemos el curso de programación orientada a objetos para poder responder las inquietudes. De todas, ustedes me encuentran en Skype. Yo les he dado el usuario, tanto en los correos como en los foros que sacaron. Está mi Skype. Ustedes me pueden escribir y yo apenas tenga la oportunidad les respondo. También por Skype vamos a revisar el código de los proyectos más adelante. Entonces, cuando estemos en la fase de codificación, ustedes encuentran dudas, pues vamos a sacar los espacios para que ustedes puedan mostrarme ese código, mirar cómo van y ayudarles para que solucionen esos problemas que tengan y puedan generar la solución de software que estamos necesitando. Edward, adelante. Sí, profesor, de nuevo, sobre lo que estamos hablando de los IPAs, lo que quiero plasmar es que entiendo que a lo largo de la programación académica, usted como tutor del curso va a tener estas web conferencias, pues con fechas y todo planteado, pero pues los IPAs que pueden hacer otros tutores que nos puedan ayudar a reforzar pues la parte del código. Bueno, en lo personal a mí que se me hace un poquito más difícil, ¿usted nos los va a compartir o cómo hace uno para ubicarlos? Sí, pues la verdad es que como el curso, ya el plan de estudios está finalizando, entonces son más pocos los estudiantes de acá. Pues por esa razón no somos sino dos tutores. Yo como director de curso, que tengo la mayor cantidad de estudiantes, y otro poco estudiantes lo tiene el otro ingeniero. Pero yo hago los encuentros, los IPAs, y los comparto para todos. Y lo igual, los IPAs que vaya a ser el docente, pues también se van a compartir para todos. Digamos que vamos a trabajar conjuntamente para poder que ambos aportemos a los dos, a los estudiantes de nosotros dos, mejor dicho. Entonces se les va a dar la programación, va a estar también la grabación, el material, si no se pueden conectar, pues para que puedan hacer lo que hacemos en esos IPAs. Muchísimas gracias, profe. ¿Listo? Vale, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Buenas noches, tutor. Buenas noches. Sí, Quería señor. preguntar si va a haber algún tipo de plantilla para realizar la actividad. Plantilla, digamos que como tal, para esta primera actividad, no. Para la segunda actividad sí hay una plantilla, sobre todo para el diagrama de casos de uso, es decir, para que se guíen y puedan hacer un análisis más detallado porque ya es más específico. Entonces ahí ya se les suministra una guía para que ustedes puedan, una plantilla para que puedan tener base y poder dar solución a esa actividad. ¿Listo? Pero para como tal plantilla o formato para los trabajos, no se tiene. Para la etapa siguiente, la fase del análisis del diseño, sí lo que se solicita es que los diseños estén hechos bajo los programas que se solicitan, ¿no? Porque ya ustedes van a ser ingenieros y no pueden estar entregando diseños hechos en Paint o diseños hechos en Word. Para eso ya hay aplicaciones que me manejan lenguaje modelado unificado, que permiten graficar mucho más ordenado y lo pueden exportar a los trabajos como tal. Francia, adelante. Sí, tutor, buenas noches para usted y para todos los compañeros. Tutor, una pregunta, estuvimos hablando con los compañeros al principio de la web. ¿De pronto habrá un grupo de WhatsApp o un grupo en Skype? Bueno, yo les comparto con el link, en este caso, del equipo aquí de Teams, y aquí tiene también un chat, ¿sí? En Skype, digamos que podríamos crear un grupo para hacer encuentros, pero pues realmente manejar muchas herramientas tampoco no es tan factible.
Teams tiene la opción de manejar un chat aquí donde podemos interactuar todos y yo realmente voy a estar pendiente de este chat para dar respuesta oportuna, ¿sí? Y también me pueden contactar por el correo interno o por el mismo Skype. Entonces, digamos que en este chat de Teams vamos a trabajar todos y ahí también se puede compartir información. Yo les envío junto con la web, les envío el link para que se puedan agregar a este equipo y todo lo manejemos acá. Entonces, la información de los videos tutoriales, el mismo chat, las grabaciones, todo va a estar acá. Les va a quedar más fácil de que ustedes puedan ubicar. Pero igual estas webs van a quedar, las grabaciones van a compartirse por el correo interno para que ustedes lo revisen el día de mañana, sobre todo los estudiantes que no se han conectado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, yo les agradezco a todos la asistencia, la participación en este encuentro. Mañana les comparto la grabación, les deseo un excelente fin de semana y cualquier inquietud me escriben y con mucho gusto las vamos solucionando. Entonces, nuevamente para todos una feliz noche, voy a tener la grabación y daremos por finalizado el encuentro